Ahora sí, daremos inicio a nuestro webinar de esta tarde. Primeramente quisiera agradecerles a todos los que nos acompañan esta tarde y los han venido acompañando a lo largo de todos estos meses en todos los webinars que hemos venido desarrollando. Tenemos más de 40, o sea que tenemos más de 40 diferentes webinars colgados en nuestro canal de YouTube que pueden entrar a ver de diferentes temas. Les estoy dejando el link a nuestro canal de YouTube, el cual se los he compartido hace unos momentos, pero lo vuelvo a compartir para que lo tengan a la mano. Antes de comenzar, algunos recordatorios que siempre les doy. Bueno, primero que nada les pido las disculpas por la bulla de fondo. Están haciendo un poco de obras y aún estamos en algunos días de home office. Pero les pido por favor mantener cámaras y micrófonos apagados para evitar interferencias, como las que escuchan en el background de mi voz en estos momentos. Les pido también, por favor, todas las consultas, dudas, comentarios que tengan, nos las pongan por el chat box para poder leerlas y responderlas hacia el final de la presentación. No sean tímidos, cualquier tipo de pregunta es válida y tenemos el tiempo para responderlas hoy. Y finalmente, bueno, recordarles lo de nuestra grabación en el canal de YouTube, les acabo de dejar el link. Sin más, quisiera presentar, bueno, primero agradecer a la empresa SAEC, miembro de Perú GDC, y a Daikin, miembro también de Perú GDC, por ayudarnos a gestionar el webinar de esta tarde, disculpen. Y tenemos a un súper expositor acompañándonos nuevamente el día de hoy, Stanley Camacho, a quien en un minuto voy a convertir en presentador para que pueda dar inicio a la presentación y compartirnos su pantalla. Stanley, ya eres presentador, puedes compartirnos tu pantalla, si deseas puedes compartir tu cámara o no, como mejor te acomode, y podemos dar inicio a la sesión. Stanley, ¿me escuchas? Perfecto, vemos tu pantalla perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Ahora sí, Stanley, ahora sí vemos tu pantalla, te vemos y te escuchamos perfecto. ¿Aló? Sí, te decía Stanley que sí, que te vemos, te escuchamos y vemos tu pantalla. Hola. Stanley, ¿tú me escuchas? Nosotros sí te escuchamos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Hola, hola. Ok, perfecto. Bien. Bien, buenas tardes. Gracias a todos los que se han conectado a tiempo. Bueno, por acá comparto la pantalla un momento mientras para saludar y la voy a desactivar para no generarles interferencias o temas de velocidad de descarga. Cualquier cosa, me disculpan el sonido ambiente con esto del teletrabajo, ¿verdad? Pero bien, hoy vamos a conversar sobre la disminución de huella de carbono en edificaciones existentes con equipos de HVAC. Y para hablar de esto, pues vamos a hablar de optimización de plantas térmicas, háblese frío, generación de agua fría, generación de calor o acondicionamiento o aire acondicionado, ¿verdad? Directamente el aire con equipos de expansión directa y cosas así. Lo importante de esto es que al hablar de optimización, vamos a hablar de eficiencia. Al hablar de eficiencia, pues de una vez estamos atacando el tema de disminución de huella de carbono. No vamos a entrar hoy en temas de cálculo de huella, de cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalentes se reducirían a partir de uno u otro. La vez anterior, en la presentación anterior que hice, mostraba cómo se hacen los cálculos y pues para eso es una serie de tablas y demás, es como particular a cada proyecto. Pero lo importante es que acá, al hablar de eficiencia, estamos hablando menos consumo de energía eléctrica, o bueno, de energía de entrada, puede ser gas natural, puede ser, bueno, cualquier combustible fósil, diésel, búnker, gas natural, gas licuado a petróleo, ¿verdad? Cualquier combustible fósil o electricidad
a partir de una fuente renovable como hidráulica, eólica o demás, que si recordamos, pues existe la huella de carbono, en realidad todo eso serían las indirectas, y las indirectas, pues la cantidad de dióxido de carbono que se generó para fabricar las turbinas, para fabricar las torres eólicas y demás. Entonces, al consumir menos electricidad, menos energía para producir la misma cantidad de energía térmica, es evidente que tenemos una disminución en el consumo en la generación de dióxido de carbono y efectos, digamos, gases de efecto invernadero en general. Recordemos que el CO2 pues es nada más un gas más de efecto invernadero, pero comentábamos que tenemos todos los óxidos nitrosos, los sulfúricos, entre otros, que son todavía más agresivos que el CO2, y el CO2 pues es simplemente como un punto de partida, una referencia. Ok. Dicho esto, eso es lo que vamos a ver hoy. Acá es importante que cuando vamos a hablar de optimización de una planta térmica, tenemos que entender que todo es en función de un perfil de carga térmica, cuál va a ser la generación, los requerimientos de calor o frío, o lo que se genera en un edificio. Entonces, ¿con qué equipos? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Cuáles son la mejor combinación de equipos, sistemas de bombeo y demás? Entonces, entender un poco qué es el perfil de carga térmica y por qué los ingenieros mecánicos, cuando diseñamos o hacemos una evaluación de estas, nos interesa tanto, o bueno, no es que nos interesa, necesitamos saber qué va a pasar con la carga térmica para ver si estamos en una aplicación variable, constante, además. Vamos a ver unos ejemplos de perfiles de carga térmica, como lo anterior se ve al final en una gráfica, y principalmente con retail, hoteles, oficinas, que es lo que nos atañe más en esta capacitación, en esta conferencia. Lo mismo aplica para procesos industriales y demás. Hablaremos un poco de, bueno, entonces, dicho estos dos temas, entonces, ¿cuál va a ser? Que hablamos de eficiencias centrales térmicas. Y bueno, algunas soluciones que hemos hecho, que hemos diseñado, que hemos trabajado en el grupo Daikin. Bien, perfiles de carga térmica. Ok, ese es el punto de partida, como mencionaba, y es cuál va a ser la generación de calor en el tiempo. Y necesitamos tener un año base. Ok, entonces, si nos enfocamos en instalaciones existentes, cuando a nosotros nos llaman para que hagamos la evaluación de un sistema actual, de una planta, muchas veces o todas las veces lo primero que vamos a tratar es de conseguir el perfil de carga térmica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros sabemos que en un tipo de aplicación X, cuál es el consumo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En industria farmacéutica sabemos que las plantas de agua fría o el chiller principalmente es el responsable de consumir entre el 50 y el 60% de la capacidad de la energía eléctrica. Entonces, si nosotros sabemos cuál fue el porcentaje, la carga de producción de la planta, podemos hacer una relación. Esto si no existieran históricos de cuántas han sido las toneladas de agua helada que se generaron durante un año. Porque recuerden que el tema de monitoreo es como reciente, o tal vez antes no era tan sencillo, o no había avanzado tanto todo ese tema de la revolución 4.0 y todo el tema digital. Entonces, pues era un poco más difícil instalar esas cosas y no se comprendía cuál era su valor. Entonces, difícilmente hoy nosotros vamos a una instalación que tiene 10 años o más y encontramos un histórico de la parte térmica. Así que buscamos alguna manera de poder relacionarla. En un hotel, por ejemplo, lo hacemos también con el histórico de ocupación. Y todos los hoteles tienen, digamos, la administración del hotel tiene cuál fue el histórico de ocupación. Entonces, pedimos el histórico de ocupación durante un año.
También lo hacemos con los residuos de consumo eléctrico, la facturación eléctrica. Eso nos da una muy buena idea de cuál ha sido el comportamiento de la planta. Si no existe nada de esto, está difícil, pues lo que vamos a hacer es hacer instalaciones temporales, o si el cliente lo toma bien, entonces una instalación permanente de un sistema de medición de carga térmica, y vamos a medir entre 1 y 3 meses, qué sé yo, para poder aproximar un perfil sacar un patrón de 1 o 2 meses y extrapolar eso al año, consultando cuál es la ocupación, cuál es la producción en los diferentes meses, y así vamos a ir formando el perfil de carga térmica. Pero sin un perfil de carga térmica no hacemos nada, o sea, lo más que haríamos es cambiar equipo igual por igual, y pues un tema por diferencia, digamos, por tener 10 o más años, ya van a haber una disminución en el consumo, pero no van a haber una optimización del proceso de la planta o recomendaciones, porque no vamos a entender qué es lo que está pasando en realidad, ¿verdad? Así que nos interesa mucho y es necesario, es súper necesario saber cuál es el perfil de carga térmica. Pero como tenemos que entender, los que estamos del lado de ingeniería, que no todo el mundo conoce o entiende o tiene por qué saber esos tecnicismos, entonces, bien, nos sentamos con su negocio y entonces buscamos nosotros cómo poder relacionar toda esa información que ustedes tienen con lo que nosotros necesitamos para proponerles una muy buena solución. Esto se define para frío y calor. Frío y calor, estoy hablando de agua helada y agua caliente, o aire acondicionado directamente con paquetes, qué sé yo, ¿verdad? Pero al final es frío y calor, aire frío, aire caliente, dejémoslo así. ¿Y cómo generemos ese frío o ese calor? Pues esa es la parte que nos compete mucho a nosotros, de optimizarles esos equipos principales que les van a dar frío o aire caliente. Y lo importante es que si nosotros llegamos a un hotel, por ejemplo, bueno, voy a hablar de un centro comercial, no puedo generalizar. Lo principal es hacer sistemas y decir, ok, voy a entender cómo funciona el lobby. Voy a ver el lobby con qué otra área se relaciona. Entonces, podría relacionarse con un gran pasillo que haya que atienda a varios salones de eventos. Y yo eso podría de alguna forma centralizarlo, unirlo. Voy a entender cómo funcionan el food court. Voy a entender cómo funcionan las tiendas. Y si las tiendas las puedo centralizar o tengo que mantenerlas independientes. Yo necesito generar un perfil de cada uno de esos sistemas y después entender las compatibilidades que hay para ver si las podemos optimizar. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en retail? En centros comerciales. Es típico ir uno a la azotea y ver 100, 200, 500 unidades condensadoras, porque cada una de las tiendas es dueña de su propio aire acondicionado. Y entonces eso ahí arriba es un desorden, y lo malo es que para el cliente no, el dueño de la instalación, muchas veces es el responsable de si hay filtraciones o no, y tal vez son provocadas por la gente de mantenimiento de las 100 o 200 tiendas que van a ser 100 o 200 contratistas, ¿verdad? Entonces ahí comienzan a generarse problemas propios de la operación del sistema, y ahí es donde entramos nosotros a optimizar esos procesos. Y entonces vamos a venir a proponer algunas centralizaciones, algunos mantenimientos generalizados, a decirles, bueno, yo puedo unir 10 tiendas y puedo decirle cuánto consume cada una de las tiendas, cuánto aire acondicionado. Recuerden que bueno, la electricidad en la mayoría de los países es un servicio público, bueno, está normado y controlado por una superintendencia, y entonces no todo el mundo puede vender. Así que podemos hablar de
cuánto aire acondicionado usted consumió en el mes. Y esto traducirlo pues a una tarifa, nada más hacer esa línea. Y nosotros podemos decirle entonces cuánto consumió cada una de las tiendas y centralizar en la azotea en un solo equipo, en 2 equipos. Y entonces eso, y que eso lo administre el dueño del edificio. Todas esas cosas van a hacer que hayan beneficios para todos. Menos filtraciones, menor consumo porque ponemos equipos más eficientes y optimizamos el proceso. Los inquilinos van a ver una disminución en su facturación eléctrica, en el mantenimiento de los equipos. Eventualmente el dueño puede entonces proveer todos esos servicios y ganar, y es una relación ganar y ganar. Y eso lo digo con conocimiento de causa porque ya lo hemos hecho y lo hemos propuesto. Y hay ganancias, y es un tema, hay ahorros. Es un tema de ganar, ganar, tanto para quien renta como para el dueño de la instalación. Lo mismo pasa con los hoteles, lo mismo pasa con las oficinas. Yo tengo que entender si puedo centralizar, si tengo que manejar todo separado. Hay hoteles donde las instalaciones no me permiten centralizar, así que me va a tocar trabajar unidades split, pero entonces voy a tratar de trabajar con las más eficientes. Lo importante de esto es que, al menos nosotros, desde el lado de Daikin, nosotros producimos todo el tipo de equipos, desde mini splits hasta chillers. Somos la patente BRB, es de Daikin, fue el primero que desarrolló. Ni siquiera los institutos ARI o Eurovent pueden utilizar el término BRB, por eso utilizan BRF, porque es una patente de Daikin. Entonces, nosotros podemos ir desde lo unitario, desde lo comercial ligero, BRB, equipos de tipo paquete, chillers. Tenemos toda la cadena de equipos y entonces nosotros proveemos la solución que mejor se ajuste al cliente. No lo que necesitamos vender, sino eso lo digo porque pues pueden haber empresas que solo generan chillers o solo fabrican mini splits, entonces tratan de vender que eso es lo mejor porque es su producto, pero nosotros tenemos todos y tenemos esa ventaja y de poder ofrecer al cliente lo que realmente necesita. Pero acá lo importante es que la carga, el perfil de carga térmica se tiene que definir para cada sistema. ¿Ok? Y eso es importante, las condiciones ambientales durante el año. Hay gente que quiere decir que 100 toneladas, un equipo de 100 toneladas funciona en cualquier parte del continente. Y no. En el mismo Perú tenemos diferencias muy fuertes dentro del país entre zonas. Y entonces pues hay que ajustar las condiciones ambientales durante el año y las condiciones del lugar también. Y entonces hacer el perfil y seleccionar el equipo para que dé las toneladas en ese lugar. Es importante, probablemente voy a hablar por comodidad de toneladas de agua helada o toneladas de refrigeración. Aplica lo mismo para agua caliente. Entonces, voy a utilizar mucho agua helada o, como les digo, toneladas de refrigeración, pero es el mismo efecto para el lado de agua caliente. ¿Ok? Y bueno, lo que venía mencionando, que eso se tiene que, con esta información, entonces al final es cuando seleccionamos y recomendamos los equipos que mejor se ajusten a ese desempeño, a esos requerimientos. Ahora, ¿qué influye en un perfil térmico? Tránsito y estancia de personas. Entonces, ya ven por qué es que nosotros necesitamos entender cuál es la ocupación o cuál es el flujo de personas en un centro comercial. O qué pasa en un centro de oficina los fines de semana. ¿Cuál es la ocupación histórica? Porque nosotros las personas generamos calor y también evaporamos. Y esa carga de evaporación y esa carga de calor directamente lo tiene que asumir el aire acondicionado. Puertas, ventanas y otras filtraciones de aire. Muchas veces en los centros comerciales, porque lo veo en cualquier centro comercial que voy, las cortinas de aire no funcionan o sea, no funcionan o las puertas las dejan abiertas siempre. Les aseguro que el diseño nunca consideró que esa puerta iba a estar abierta o que esa cortina de aire no iba a funcionar. ¿Y qué pasa cuando tenemos condiciones ambientales de 32 grados Celsius
con un, no sé, 80% de humedad relativa, como es típico en las zonas costeras, en las playas. Y mi diseño fue para mantener 24 grados Celsius con 50% de humedad relativa, con las puertas cerradas y con las cortinas de aire funcionando. Donde yo permita toda esa filtración de aire es un montón de carga térmica que le estoy metiendo al aire acondicionado que estaba diseñado solo para la carga que se iba a generar dentro del espacio. Yo considero, sí, algunas filtraciones de aire, X cantidad por cada puerta, periodos de apertura, todo eso se considera, pero no para que sea abierto siempre. Y eso lo que provoca es que el equipo al final vaya y dure, trabaje al 100% y nunca les dé los 24 grados Celsius. Y entonces vienen y dicen que el aire acondicionado no funciona. Y no, sí funciona, pero es que está operando en una condición muy diferente a la de su diseño. ¿Ok? Y eso es gastar dinero. Eso es gastar dinero porque estamos literalmente enfriando el ambiente, el medio ambiente. ¿Ok? Los equipos que generan calor, iluminación, es muy importante, vean, hacer el cambio de bombillos de tipo halógenos o estos otros de resistencia por compactos al menos, no tiene que ser LED. Es enorme el ahorro, tanto en electricidad, pero en carga térmica, ni para qué. Así que si ustedes van a hacer un proyecto de iluminación y piensan solo en la parte eléctrica, le dicen, sí, voy a ahorrar un 60% de electricidad. Están dejando por fuera el ahorro que va a haber en el aire acondicionado. Y eso es mucho dinero también. Porque ese mismo, si la iluminación significa el 20% del consumo eléctrico, yo ahorro el 60%, entonces estoy haciendo un ahorro del 12% además en el chiller. Así que es muy importante. Escaleras eléctricas, el tema de pantallas y todo esto como de publicidad, cocinas, si la extracción de las cocinas no funciona, toda esa carga térmica va hacia el aire acondicionado. Entonces, eso es optimización de procesos al final y eso es reducción de huella de carbono, porque entonces estamos gastando más electricidad o más energía de entrada que la que necesitamos. ¿Ok? Los tipos de materiales, pues ya lo que está construido está construido. Muchas veces lo que recomendamos es en las ventanas poner alguna película que sea translúcida, pero con una resistencia, con aislamiento térmico. Los movimientos del sol. A veces han abierto nuevas ventanas que no estaban consideradas en el sistema original, en el edificio original, y esa ventana, recuerden que el sol se mueve de este a oeste, ¿verdad? Y tal vez abrieron, bueno, y depende de si estamos en el hemisferio norte o sur. Si estamos en el sur, pues nos va a pegar en la pared norte. Si en la pared norte antes había una pared de mampostería y ahora hicimos una apertura y un buque de 10 metros de largo por 3 de alto, pues esos 30 metros cuadrados es radiación pura que el aire acondicionado nunca pensó que iba a tener que sacar y vamos a consumir más electricidad. ¿Ok? Entonces, nosotros nos volvemos consultores no de equipos, sino de aire acondicionado, de climatización de espacios. El horario de ocupación del edificio es muy importante. Es importante no apagar las máquinas en la noche cuando estamos hablando de un centro comercial, por ejemplo, porque toda esa carga térmica se calentaría el espacio por dentro y vamos a arrancar los equipos a las 8 de la mañana. Resulta que esa carga que se metió ahí en la noche es un pico de consumo en la mañana y eso es contraproducente en la factura eléctrica. Eso es contraproducente y vamos a durar mucho para llegar de nuevo a los 24 grados de diseño. Así que todo ese control de carga, sus sistemas automáticos, BMS, PAS, okay, todo eso lo tenemos que incorporar en una optimización. Y, pues, por supuesto, las estaciones ambientales que no se dejan de lado. Okay. Y vean esto es, ¿qué digo yo? No es triste, pero se diseña para el punto más caliente del año. Nosotros hacemos, y esos son los software, y así se ha hecho siempre. No sé, abril a las 4 de la tarde en Panamá, a las 4:30 de la tarde es el pico, donde yo tenía 1.200 toneladas, 1.100 toneladas en un centro comercial. Y todo el resto del año, todas las demás horas,
900, 800, por allá 1000, 720, 600. ¿Y cuál es la capacidad instalada que había? Para esas 1200, como 1400 toneladas. Entonces está sobrediseñado y además con respecto al punto más caliente, que dura una hora tal vez. Y entonces todo el resto del tiempo no se ocupa tanto equipo. Y entonces, ¿para qué se instalaron 1200 toneladas? Cuando nosotros hicimos ese rediseño, lo bajamos a 900 toneladas. Y les decíamos, bueno, usted quiere, le podemos instalar 1200 para que mantenga 24 grados ese momento. Pero, ¿cuál es el problema de media hora o una hora al año que el ambiente suba a 25 grados? 26, tal vez la gente ni se da cuenta porque afuera también está caliente, entonces ese choque térmico no lo sienten. Y le instalamos 900. Bueno, al final llegamos a 1000 toneladas y no, perfecto, está bien, o sea, entendemos y todo, pero ¿cuánto es eso en dinero? ¿Verdad? Si estamos hablando de, eso termina siendo dinero, ¿ok? Carga plena, y ahora esto me lleva a hablar de carga plena y carga parcial, ¿ok? ¿Cuál es la carga plena? Cuando el equipo está al 100% de capacidad, y la carga parcial es todo el resto del tiempo. Pero vean esto cómo se traduce. ¿Cuánto tiempo opera un chiller? Voy a hablar acá solo de chillers al 100%. Y esto es histórico. Es el 1% de su vida útil por esos datos. Esos son datos, esos digamos, estadística. El 1% del tiempo al 100%. Y vean lo que pasa. El 90% casi el tiempo entre 50 y 75%. Y es el 99% entre 25 y 75. Entonces, ¿para qué? Si la carga eran 1200 toneladas, si la carga de diseño eran 1000 toneladas, y la carga pico eran 1200 toneladas, ¿para qué yo bueno, para qué yo no, digamos, para qué se instaló antes 1400, cuando 1200 solo se iban a presentar el 1% del tiempo y todo el resto del tiempo iba a estar por debajo de 750, 800 toneladas? Pues lo lógico sería instalar 1000 y ya. Claro, esto no lo podemos hacer en un hospital, ¿verdad? En un quirófano. Pero esto es, tal vez estoy un poco teórico, pero es que lo que quiero es generar conciencia entre ustedes, que tal vez no son ingenieros mecánicos o electromecánicos o están acostumbrados a este tema o tal vez no saben qué es lo que pasa atrás. Y lo que quiero es generar conciencia, porque al generar conciencia y comenzamos a optimizar, y ustedes como dueños, administradores, obligan a que les justifiquen estas cosas, pues vamos a generar un impacto también al mundo. Vamos a vamos a consumir menos electricidad, manteniendo el tema que estamos hablando de dióxido de carbono, bueno, de gases de efecto invernadero. Porque si no hacemos un trabajo conjunto, esto se va a seguir calentando y nos vamos a ir por encima de los 2, 3 grados a nivel mundial y todos hemos visto lo que va a pasar y pasa, o sea, todo pasa. Demostración es el hueco en la capa de ozono y la mitigación que se hizo al eliminar los gases con cloro y cómo se ha ido cerrando el hueco de la capa de ozono. Así que esto no es que se le ocurrió a alguien. Así que lo que quiero es mucho generar conciencia y creo que el Green Building Council genera esa plataforma y predica estas buenas prácticas desde un punto de vista ambiental. Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Siempre trabajamos en cargas parciales. Entonces, yo como consultor, Stanley Camacho, como ingeniero, lejos de hablar de DAI, KINSAI, que es para quien trabajo yo como ingeniero, mi ética profesional, esa va a ser mi recomendación siempre. Entender su perfil de carga y decir, venga, ¿le parece esto? Sí, no, y bueno, vamos a tomar una decisión, pero no es solo porque el software de cálculo de carga térmica dice eso, y tras de eso le vamos a meter un 10, 15%, un factor ahí de seguridad. No, eso no lo vamos a hacer así. Eso es lo importante, entender qué es lo que está pasando en el perfil. Y entonces, de verdad, discúlpenme si me fui un poco teórico, pero me pareció, bueno, me parece muy importante que conozcan qué es lo que hay atrás y
generar esta conciencia. Así funciona esto. Esto es ARI. Ajá, ok, eso es Air Conditioning Heating and Refrigeration Institute de Estados Unidos, y como en América tenemos una influencia súper fuerte, entonces ustedes van a escuchar que tiene que ser ARI, la norma tiene que ser ARI. En la de Europa está Eurovent, que eso lo considera un poco diferente, eso es como un 2%, y ¿verdad? Hay unas diferencias, obviamente, porque uno está basado en Estados Unidos y otro en Europa, que está en una latitud tal vez menor, en algunas zonas, pero no vamos lejos del 90%, el 99% que estoy hablando del tiempo. ¿Ok? Y bueno, vamos a la parte de perfiles térmicos. Un centro comercial, dicho todo esto, ¿verdad? Esta parte muy teórica, ¿cómo se comporta un centro comercial? Esa es elaboración propia, esos datos reales, esos son datos tomados por nosotros, un perfil de carga térmica que generamos para el año pasado, de una remodelación que teníamos. Y vean lo que pasa. 10 de la mañana, más o menos, manteníamos como 30 toneladas, pero se mantenían esas 30 toneladas y a las 10 comenzaba a subir. Y por allá y ese es el que estábamos hablando de las 1.200 toneladas. Y dan el ejemplo acá. Lo que estoy hablando no es inventado, ¿verdad? No es que estoy engañándolos, pero vean la línea de las 1.000 toneladas y vean cuántas rayas hay por encima de 1.000 y a 1.200 toneladas y dónde se concentra la gran parte de carga térmica, ¿verdad? Entonces, si usted quiere 1.200 toneladas para este pico, o quiere 1.000 y cubre todo esto, y aquí, en julio, sí, en julio, que tenga ese pico de 1 hora, de 20 minutos, pues bueno, eso es decisión, pues el cliente lo que pida, pero yo no dejé de mostrar eso, nosotros no dejamos de mostrar este mismo gráfico, y entonces es una decisión consciente, no es una decisión engañada. ¿Ok? ¿Qué hacía otra gente? Pues como hay 1.200 toneladas instaladas, 1.400, nada más llegaron y enviaron una oferta por lo mismo. Y no, de verdad, nosotros no nos gusta hacer eso. Esto es compromiso profesional, eso es ética profesional. Ok, y vean lo que pasa. Entonces, viene en enero, es bajo, porque viene la parte como de saliendo del invierno, comenzando a entrar el verano. Recuerden que estamos en Centroamérica, eso es Panamá. Centroamérica no tenemos 4 estaciones. Entonces, como que en esta época las condiciones ambientales están como menos agresivas, por eso es que enero se comporta así, y ya comienza a subir. Ajá, y llegamos a julio. Y eso lo podemos traducir de esta forma. A qué capacidad opera el chile. Llevarlo aquí al porcentaje, bueno, eso no era chile, a qué porcentaje de capacidad del sistema de aire acondicionado. Y vean que si yo uno todas estas curvas, que son hasta curvas normales casi en probabilidad, resulta que esa envolvente me da que a las 16 horas, normalmente a las 4 de la tarde es cuando yo tengo donde más cargado voy a tener el sistema. Y vean que va a ser a un 90% de las 1.200 toneladas. Entonces, es otra manera de decir, para que usted quiere 1.200 toneladas, partiendo de que 1.200 es el 100%. ¿Verdad? Si usted va a estar a, ¿qué? 1.080 toneladas. Entonces, ok, ya, bueno, justificado. Y nos quedamos en 1.000 toneladas. Pero vean lo que pasa. Esto no. Este centro comercial trabajaba de 10 a las 19 y a las 20. Sí, no, a las 19. Eso era el resumen. No, aquí me falta, disculpen, pero aquí no jalé el resto de la tabla, pero esto iba hasta las 21. Pero el comportamiento es este. A las 10 de la mañana, bueno, 9 de la mañana, 10 de la mañana, es el 50%, y ahí voy creciendo.
por allá de las 3 de la tarde baja un poco, sube a las 4. ¿Y saben por qué es este pico? Y los que están en retail, en centros comerciales, lo van a ver muy claro. Porque aquí es cuando la gente sale de trabajar y normalmente va a los moles. A hacer compra o a caminar o comerse un helado, y esto por eso coincide. No es porque esto es en la tarde, esto es frío, digamos. Bueno, no es frío, ya bajo el sol. El pico es por tránsito de personas. Digan lo que pasa. En la tarde, desde las 14 hasta las 19, tal vez es cuando tenemos esa concentración de personas. Si no tuviéramos esa concentración de personas, nos mantendríamos en un 60% de capacidad, que es solo la carga del aire que se genera, digamos, de la radiación y filtraciones y esas cosas. Oficinas. Ok, perdón, estoy viendo una consulta. Voy a contestar las consultas al final, pero por favor no dejen de anotarlas en el chat. Oficinas, vean lo que pasa con oficinas. En oficinas, 8 de la mañana, es cuando todo el mundo enciende los aires acondicionados, hasta las 7, digamos que 5 de la tarde, por ahí, más o menos. 6 de la tarde, ya la gente va saliendo, 7 casi no hay nadie. Esto en días de trabajo, ¿ok? Sábado y suponiendo que el domingo pues no hay gente en las oficinas, que nadie trabaja, ahí podría existir, ¿ok? Entonces, si vemos eso, bueno, las oficinas sí se ocupan entre semana, y el aire acondicionado lo típico es que entran, lo encienden y ya lo dejan encendido todo el día. Si yo hago esta diferencia entre este punto más alto y el punto más bajo entre semana, me da que la diferencia entre estos dos es entre un 40 y un 50%. Okay, 3.500 más o menos, por ahí 3.700 y 5.000 kilowatts, que es otra forma de hablar de carga térmica. Eso es una diferencia como el 40%. Por eso les digo que va como entre 50. Entonces, su equipo durante el día va a pasar de, quedémonos en toneladas, de 100 toneladas a 50 toneladas. Entonces, usted necesita un equipo muy eficiente en cargas parciales. ¿Ok? Y si yo incluyo los fines de semana en el comportamiento del chiller, voy a seguir hablando de chillers, pero pasa lo mismo con BRB, pues esto es abrupto, porque pasamos de 2.200, una diferencia entre 2.200 y de 5.000, eso es del 100%. Bueno, entonces es una diferencia abrupta. Así que si yo tengo equipos que no son eficientes en cargas parciales, pues voy a tener un muy mal diseño, una muy mal desempeño, y voy a consumir mucha electricidad. Hoteles, esto es elaboración propia, eso es otro caso que nosotros hemos hecho. Y los hoteles es muy variable, es muy variable. Y más si vamos a la playa, esto es un hotel ejecutivo, diría yo. Sí, es un hotel ejecutivo, pero con eventos también. Y también como para pasar el día, por eso se sale un poquito de la parte ejecutiva per se. Que es bed and breakfast, son como los más ejecutivos, bueno, los que están acá de aire acondicionado, de hoteles me entienden mucho. Al final, ¿qué pasa? En la noche, madrugada, todo el mundo con el aire al mínimo, la gente durmiendo, y frío la noche, y por ahí a las 7 de la mañana, bueno, a las 6 ya todo el mundo enciende, y a las 7 comienza a darse un poquito de carga térmica, porque la gente se baña mientras alista y después comienza a calentar el día. Y entran también todos los trabajos, el movimiento típico del hotel. Y después, por ahí ya vamos a ver un par de picos en el almuerzo. Y después hay unas caídas y después llega el pico a las 3, 4 de la tarde, que es cuando la gente regresa a los hoteles. Entonces es muy típico, y también que coincide con el azimut, ¿verdad? Bueno, no con el azimut, sino que la hora más caliente del día es, digamos que a la 1 de la tarde, es cuando el ambiente se puso más caliente, no cuando el sol pegó directo o está así a las 12 horas, sino cuando ya se puso más caliente. Así que hay como una inercia térmica que se va a venir a las 3 de la tarde, y también que comienza la llegada de huéspedes. Ahí va a bajar esa inercia térmica que hay en el ambiente, y después hay otro pico en la parte de cuando ya todo el mundo llegó y se está bañando de nuevo para ir a
a cenar. Salen de las habitaciones y otra vez aquí regresan a las habitaciones y todo el mundo enciende el aire acondicionado entre las 8 y las 10 de la noche y una cosa así. Ya después comenzamos con esta hora hacia acá. Eso es lo típico. Pero, ¿qué es importante de esto? Ven que vamos, en este caso, desde las 40 toneladas hasta las 130 toneladas. Evidentemente, eso es una variación enorme, así que tienen que ser equipos también a cargas parciales. Así que si nosotros, nosotros hacemos, o si yo me traigo todos los datos históricos, estas estadísticas, estas curvas, lo que vamos a lo que yo es que, bueno, yo no, sino que lo que dice la teoría y la práctica y la experiencia es que oficinas, hoteles y retail, centros comerciales, que es como lo que más estamos acá, son cargas muy variables. Y lo que pasa es que hace 10 años o 15 años ni siquiera se hablaba de variadores de frecuencia en los compresores. Y entonces ustedes en las instalaciones que tienen más de 10 años es muy probable que tengan equipos que son eficientes a carga plena, pero que no, o sea, trabajan al 100%, igual que una bomba o cosas así. Así que con solo el hecho de cambiar por equipos, al menos de variador de frecuencia, eso es lo mínimo, van a haber ahorros. ¿Qué pasa? Bueno, eso lo vengo diciendo repetitivamente. Y vean que vamos bueno, y después lo pueden aquí pueden revisar la publicación donde agrupan todo esto. Entonces, aquí está la fuente. Oficinas. Claro, la escala aquí pues no permite que se vea tan algo, lo vemos ahora. Si yo hacía uso de las oficinas, que recuerden que entra y por allá en la tarde a la hora se cae. Lo que pasa los sábados, bueno, se sube un poquito y después y después los domingos y hablamos de 120 y aquí no llegamos ni a 100, andamos tal vez en 90 los sábados, 120 datos que les presentaba anteriormente. Bueno, y así lo pueden ver para todos los demás, la parte residencial también, la parte de retail, de centros comerciales y la parte de hoteles. ¿Ok? Para cargas parciales, sistemas de VRV o chillers con variador de frecuencia. Y ahora nosotros tenemos también Daikin, hace 2 años, sí, ya, hace 2 años sacó el BBR, bueno, VVR, que es la relación de volumen variable para un compresor donde se ajusta a las condiciones ambientales. Entonces nada más consume la energía que necesita apenas para botar ese calor al ambiente. No se va al 100%. Lo podemos ver a detalle, no quiero meterme en esa parte técnica de los chillers, sino quedarme en las aplicaciones, pero entre un variador con VBR, un chiller, un tornillo con VBR y variador de frecuencia y un chiller de tornillo solo con variador de frecuencia, tenemos un 23% de eficiencia. Y con un chiller que no tiene variador de frecuencia hay un 20%. Entonces un tornillo que no tiene variador de frecuencia, como los que probablemente existen en muchos de sus edificios, con respecto al que tenemos hoy, que produce Daikin, tienen alrededor de un 40% de diferencia de mejora en la eficiencia. Y eso es mucho dinero. Y eso son muchas toneladas de dióxido de carbono. Es eficiencia. Cuando hablamos de que es variable, bueno, cuando son cargas que son constantes o que son poco variables, uno habla de que la variación es de menos del 20% en todo su tiempo. Y entonces ustedes, esto aplica para industria. Cuando tenemos que enfriar máquinas que trabajan 24/7, pues por ahí, que el impacto es solo en el ambiente, por ahí sí andamos con variadores, con equipos constantes, pero el resto es variable. Y el tema entre un variador de frecuencia y un chiller, entre un sistema VRV y un chiller,
pues va a depender de la aplicación. En los hoteles de por debajo de 400 toneladas, muchas veces nuestra recomendación es BRB. Cuando va arriba de 400, 500 toneladas, pasamos a agua helada. Y eso es por un tema de disposición, de manejo de aguas, cosas así. Centros comerciales, por lo general, vamos, si está centralizado, entonces es agua helada. Si podemos separar y reemplazar paquetes, porque es típico que se instalaran paquetes, lo reemplazamos por sistemas BRB, manejadores de BRB, y trabajamos uno a uno, pero se revisa caso a caso. Lo importante es que tenemos toda la oferta. ¿Ok? ¿Me escuchan mejor? Alguien me dijo que se estaba cortando el audio. No sé si todavía está ese problema. Si me escriben por ahí en el chat, por favor. Sí, está mucho mejor. Ok, perfecto. Ok. Deficiencias en centrales térmicas. Ok. En las eficiencias centrales térmicas, lo que hablamos de eficiencia se llama COP, Coefficient of Performance, que es al final la energía producida entre la energía consumida. Así que ustedes van a ver un COP de 2, y entonces creen, si no hay una referencia, pues no saben si eso es bueno o es malo, pero nosotros hoy tenemos sistemas que tienen COPs de 5.6 respecto a sistemas de 1.68, y que eso lo vamos a ver más adelante. Así que si no hablamos de COP, y el COP en una central térmica, aquí sí tiene que incluir frío y calor, si podemos agrupar o hacer sistemas híbridos. Si no hay forma de hacer sistemas híbridos, pues vamos a calcular el COP para la planta agua fría o el sistema aire frío, y el COP para la parte de agua caliente o de vapor y demás. Pero lo que pasa es que nosotros ya hemos desarrollado muchas soluciones donde logramos unir esos sistemas y entonces tener un COP de la planta como tal. Y entonces vamos con una visión holística de la planta. ¿Ok? ¿Cuáles son eficiencias? ¿Cómo podemos afectar positivamente la eficiencia en centrales térmicas? Bueno, recuperación de energía, que es utilizando el calor de rechazo, el aire acondicionado para calentar agua. ¿Qué pasa? Todo el calor que sacamos de un espacio en el aire acondicionado lo vamos a botar al ambiente. ¿Ok? Lo que hacemos es el aire acondicionado sencillamente es un vehículo para transferir calor de un lugar a otro. Así que vamos a tirar todo al ambiente. Bueno, si ya pagamos por extraer ese calor, ¿por qué lo vamos a tirar al ambiente? Mejor metámoslo en el agua que vamos a utilizar por otro proceso, y no gastamos dinero para precalentar o calentar esa agua. Con el calor de rechazo muchas veces es suficiente. Esto es típico para calderas. Las calderas toman agua a 26 grados y lo llevan a 110 en vapor. Bueno, ¿para qué vamos a quemar combustible desde 26 hasta 60, 70 grados Celsius? Si con el calor que vamos a rechazar al ambiente, que ya pagamos por eso, pues nada más se lo metemos a un intercambiador y precalentamos el agua de 26 a 60, 70 Celsius, y la caldera solo tiene que consumir combustible para subir de 60, 70 a 110. Eso es ahorrar dinero, y eso es ahorrar dióxido de carbono, y eso es optimizar plantas, que ahí comenzamos a hablar de eficiencia en centrales térmicas. Lo que pasa es que antes no estaban esos equipos, y entonces hoy en las plantas se ven por separado, y mucha gente se quedó en eso, en trabajar con sistemas separados, pero no, tenemos mucha oferta para poder entonces hacer sistemas de recuperación de calor. Lo mismo para el aire. Cuando estamos hablando de paquetes, esos son ruedas de entalpía. Esto tiene más tiempo, pero hay formas de optimizarlo. Pues son ruedas recuperadoras de energía, ruedas de entalpía. Que tal vez habrán escuchado, muchas de sus instalaciones tienen unas unidades. Y aprovechar el free cooling en agua y en aire. El free cooling es sencillamente que cuando el aire está por debajo, el aire ambiental está por debajo de 15 grados Celsius, hasta como, no sé, 5 grados Celsius, no utilizamos los compresores para enfriar, sino que usamos un intercambiador para aprovechar ese aire frío y enfriar el agua para un proceso o demás. Eso es free cooling, y se puede hacer en agua y en aire.
Eso es como en las zonas donde hay cambios de estaciones o zonas desérticas, donde en la noche baja mucho la temperatura, entonces se pueden hacer todas estas maniobras para ahorrar energía. El otro tema es cogeneración, ajá, que es con los gases de combustión de los grupos electrógenos o calderas, se pasan a un chiller de absorción y entonces esos son sustancias químicas donde pueden generar frío o calor por diferencial de temperatura. Eso se está dando mucho en el sur, en el cono sur, y principalmente en Perú y Chile. Ya Colombia comienza a entrar ahí también, porque se utiliza para grandes instalaciones. Y optimización y remodelación de plantas, que reemplazar los equipos con más de 10 años es al menos 20%, son al menos 20% más eficiente. Y acá hablo de 10 años porque la vía económica con la que se devaluó ese equipo, se hizo la proyección de ese flujo financiero, la devaluación se hizo a 10 años, entonces ya después de 10 años pues no hay devaluación, entonces ya no hace sentido, pero podemos entrar desde los 8 o 7 años según las condiciones del equipo. Y sistemas de control automático para monitoreo de operación remota, eso es control de carga que no se hacía antes y que es muy fácil hacer ahora y en una instalación existente. Antes de cambiar los chillers y las torres de enfriamiento y todo eso, podemos con solo hacer un sistema de control automático reducir un 10%, 5%. Si el diseño está bien, ¿verdad? Lo que hacemos es hacer un manejo de carga. Y los sistemas híbridos de agua caliente y agua fría que generan al mismo tiempo, eso es una máquina polivalente que hace agua y frío. Y otro sistema que es un tipo de recuperación de energía, que es trabajar un chiller con un Templifier, que el Templifier es, digamos, es marca registrada de Daikin. Y acá algunas soluciones de SAEC y Daikin que hemos hecho en el grupo. Recuperación de energía. Eso es un ejemplo. Eso es un reemplazo de equipos paquete por equipos variables, como con BRB, manejadoras con BRB. Esto era lo que existía antes. Okay. Por eso les digo que muchas veces en sus instalaciones van a encontrar esa rueda por ahí, una rueda entálpica, una rueda recuperadora de energía para el tratamiento del aire fresco, conectada a unidades paquetes. Si ustedes suben, es típico ver esto. Es típico ver esto y funcionaba bien y era eficiente. Hoy eso nosotros lo reemplazamos por esto, ¿ok? Un sistema de BRB con variadores de frecuencia en los compresores, súper eficiente en la transferencia de calor, variadores de frecuencia en los ventiladores del condensador, un sistema de expansión y una válvula y una manejadora diseñada para el tratamiento con control de aire fresco. Y esto es importante, esto sí es un comercial, solo Daikin tiene esta configuración que sea todo la misma marca. Y eso, de verdad, como ingeniero, sí que tener mucho cuidado, porque si esto es una marca, esto es otra marca, y esto es otra marca, o aquí hay una sola marca y aquí otra marca, esto no se habla bien y no está aprobado para poder garantizar las condiciones de entrega del aire al final. Esto sí está aprobado. Y el otro tema es cuando entramos a garantías, quién tuvo la culpa, ¿verdad? Si se tienen aquí 2 o 3 partes. Eso es muy importante. Y vean que esto tiene un COP hasta de 1.23. Normalmente los paquetes, como lo que les enseñaba anteriormente, andan en 1.1, 0.9. Entonces, dependiendo de las condiciones, pues eso son condiciones ARI, se puede, ¿ok? Digamos que normalmente en este ejemplo que les mostraba, el promedio fue un 40% más de eficiencia energética. Y todavía hay cosas que podemos hacer para llevar esto a 53%. Eso es demasiado, la verdad, en energía y en dióxido de carbono y lo que quieran. Recuperación es todo lo que les decía de free cooling. Al final, el free cooling es esto, es un agua y con los ventiladores pasamos aire muy frío ambiental y con eso enfriamos el agua y ya con eso hacemos el tratamiento del aire interior.
Con estos equipos logramos hacer eso. Cogeneración, que la cogeneración no es más que tener un grupo de electrógeno o una caldera, normalmente, ya sea por gas natural o combustión, se llevan a un chip o algún combustible fósil, y con los gases de Miller de absorción de esos gases de combustión, y por un lado está la pila fría y por el otro lado la pila caliente, y entonces se produce el ahorro que hay, pero esto depende mucho de la tarifa eléctrica con la que vayamos a versus el alumbrado público, la electrificación, la distribución, para ver cuánto nos sale esta combinación de la compañía de electricidad. Así que esto es una evaluación que se tiene que hacer, y quien si va o no va, punto. Y decide aquí, reemplazos de plantas de agua helada. Ok, como que se me está cortando, me acaban de decir. Me dicen si mejoró, no sé qué está pasando hoy. He tenido otras presentaciones y ha estado bien. Mejor, ya mejoró, qué sé yo. ¿Me pueden decir por ahí el audio? Por favor. Ok. Y bueno, estos otros reemplazos, estos son reemplazos que hemos hecho. Estos eran dos máquinas, dos chillers de 400 toneladas. Lo reemplazamos por chillers magnéticos de 400 toneladas. Y esto es medido. Esto yo no estoy diciendo nada teórico. Esto es medido. Okay. Esto era antes. Esto fue después. Un ahorro del 30% en energía al final. Un ahorro de $240,000 al año. O sea, son periodos de recuperación de 3 a 4 años del proyecto. Así que yo creo que vale la pena hacer esa inversión. Yo, si me tocara a mí, la haría. ¿Ok? Sistemas híbridos, que les decía. Bueno, les va a quedar esto para compartir, para que lo puedan ver. ¿Ok? Este video, que es cómo funciona este sistema, pero eso permite ser 25% más eficiente que sistemas separados de una caldera y un chiller. Es que no me quiero extender, porque ya son las 4:03, me quedan 2 minutos. Y chiller más amplifier, eso fue otro ejemplo que hicimos y ya tenemos reportado de 25%. Donde se hizo chiller, el templifier, la torre de enfriamiento, y acá se hace la recuperación de calor, el agua caliente que bota calor al ambiente. Una parte se pasa al templifier y ya se retoma agua caliente. Eso es que es este, las placas. Eso fue un proyecto que hicimos en 3 meses y tuvimos que hacer toda la parte civil, las paredes, la casa de máquinas, canalización subterránea, conectarse a la subestación, instalación, instalar equipos, tubería a 20 metros de la casa de máquinas, plataforma de la torre de enfriamiento, instalación de la torre de enfriamiento. Fue un proyecto que hicimos en 3 meses. Y con esto quería cerrar, ¿ok? Comparación de sistemas híbridos. Vean, esto está basado en Costa Rica. Esto está basado en Costa Rica. Que era, la base era, había una caldera, ¿ok? Vieja. Entonces esa caldera había que cambiarla sí o sí. Era con qué se cambiaba esa caldera. Lo más económico era un calentador eléctrico. Lochinvar, de los más eficientes que tenemos, 94% de eficiencias, con un chiller magnético. Y este proyecto anterior. Entonces era, ¿qué hacíamos con esto? ¿Verdad? Y la caldera. Así que
La combinación de un chiller magnético con un calentador eléctrico súper eficiente da un COP de 1.68. Y entonces teníamos varias opciones. Bueno, esta no es nada más como ejemplo por un tema de que hay una cantidad mínima de toneladas que se tienen que generar. Pero bueno, lo que se instaló fue un chiller magnético con un Templifier. Ajá. Y eso dio un COP de 3.65, esos son datos reales. Vean la diferencia, que esto es una diferencia de más del doble, ¿verdad? Respecto a la base. Y bueno, esto era recuperación de calor. Podríamos tener uno a 4.35 y si este equipo hubiéramos podido llegar a 70 toneladas, el requerimiento eran 56, tener requerimiento mínimo de 70, hubiéramos llegado a 5.46 el COP. ¿Ok? Eso es el consumo energético y al final eso se traduce en este dinero. Y aquí tenemos las diferencias. Bueno, la diferencia anual media versus el calentador. En dinero, lo que se instaló son $14,000 menos por anual, 46,000, 79,000. Esto era mensual, disculpen, esto es mensual. Y esto era el gasto, esto fue error mío, bueno, el gasto. Al final, por decisiones del cliente que quería un magnético, no quiso instalar un tornillo enfriado por aire, punto. Esa es la razón de por qué este no se instaló, eso fue decisión del cliente, pero esto se lo presentamos. Y vean el ahorro en dinero respecto a la base. 7% por mes, 7% en el Templifier en lo que se instaló, en el que nosotros recomendábamos era 22 y en el que si hubiera podido es 38. Esto en dinero. Y si vamos a eficiencia, aquí sí estamos hablando de unas diferencias enormes y aquí esto es directo, dióxido de carbono, 54%, 61 y 69. ¿Ok? Y esto, no es acá, pero esto respecto a lo que estaba instalado, nos hizo entonces que esto subiera de 7 a 25%. ¿Ok? Eso fue lo que nos hizo la diferencia. Que antes había una caldera pues muy vieja y ineficiente y un chiller pues ya con muchos años. Por eso es que hay un ahorro reportado del 25%. Ok, así que esto es lo que tengo yo para presentarles hoy. Y voy a contestar, vi una pregunta acá. Stanley, ¿me escuchas ahora? Que decía, dentro de los sistemas de aire acondicionado que existen en el mercado peruano, ¿cuál es el que nos permite optimizar energía? ¿Hay alguno que tenga certificaciones? Pues todos los equipos de nosotros tienen certificaciones y como he comentado acá, la optimización depende de qué tiene usted en su planta. Yo no puedo decir que un BRB es mejor o que un chiller con un Templifier, es caso a caso. Pero ya, digamos, acá he mostrado situaciones, soluciones reales y con ahorros comprobados, ya datos reportados de los ahorros que hemos generado optimizando plantas. Stanley, ¿me escuchas ahora? Okay. ¿Stanley? Tengo varias preguntas que me han compartido para leértelas, por favor. Francesca, por favor. Sí, ¿me escuchas ahora? Pues, no sé si estás hablando porque no estoy Sí. escuchando. Da un momento. Dame un momento porque no estoy escuchando. ¿Me confirmas, Stanley, si me escuchas para leerte las preguntas que me han llegado? Aprovecho para comentarle al resto de participantes, si es que tienen más preguntas, háganos llegar en estos momentos, que tenemos un par de minutitos más antes de cerrar para poder responderlas. Ahora sí, ahora te escucho. Ahora te escucho. Gracias. Genial, genial. Les estaba recordando a todos los participantes que nos manden sus preguntas, que tenemos un par de minutos. Stanley, la primera pregunta es, cuando estuviste hablando de las temperaturas en diferentes climas, cuando hablaste del ejemplo del hotel, perdón, del centro comercial y las 1.200 toneladas, ¿se podría, por ejemplo, me pregunto si se podría implementar un sistema en el que se trabaje con 1.200 para el pico, pero luego se varíe y se baje hasta 500 o 900 de acuerdo a lo que sea requerido y que sea automatizado, o eso tiene que ser algo manual? O se tiene No, que tener una temperatura fija ¿cómo sería? no, eso, digamos, pasártelas.
temperatura, digamos, del espacio, de lo que yo quiero acondicionar de 24 a 26, pues me genera un ahorro del 8%, una cosa así. Entonces yo podría disminuir en 8%, 10% lo mucho la capacidad. Pero acá hay dos cosas. Bueno, ese centro comercial eran paquetes, entonces eran sistemas individuales. Entonces, pues no podíamos hacerlo como están preguntando. Sin embargo, si eso estuviera centralizado en un chiller, los chillers, al menos los nuestros, llegan a bajar hasta el 17%, 15% de su capacidad. Entonces, un chiller de 1000 toneladas puede bajar hasta 170, 200 toneladas y operaría de forma tranquila. Eso no es para todo, para que siempre trabaje ahí, pero puede bajar. Entonces, muchas veces con un solo chiller se puede cubrir, siempre y cuando tenga al menos variador de frecuencia. Excelente, Stanley, muchas gracias. Otra de las consultas, y esta pregunta, consulta me pareció muy simpática, nos dicen, en mi oficina los hombres siempre bajan la temperatura hasta a 17 grados. ¿De dónde puedo buscar información para sustentar que los 24 grados que comentas es el apropiado? Y tener un sistema a menos de 24, ¿daña el equipo o es simplemente lo comúnmente utilizado? Ok, ahí hay dos cosas. Aunque el termostato diga 17 grados, difícilmente baja a 17. Lo típico es que se quede como a 19. Ya, digamos, si yo hiciera una medición. Sin embargo, bueno, no importa. Eso nada más como para compartir información, pero hay una zona de confort que define la ASTRAE, que es, digamos, el Instituto Americano como aire acondicionado. De condiciones climáticas, donde define la zona de confort. Y la zona de confort de una persona para decir, o sea, y esto es la masa, ¿verdad? Digamos, la mayoría, es entre 22 y 26 grados con un 40-42% humedad relativa, máximo 60, tal vez 65% humedad relativa. Por debajo de 22 grados comienza a pasar esto que comentan. Ya se vuelve, no es confortable para algunas personas. Mientras que de 22 a 24, 26, digamos, yo hablo de 24 porque es como lo típico de diseñar, está como en el medio. Pero de 22 a 26, todo el mundo siente confort, no se queja. Pero si bajo a 22, sí se van a quejar algunas personas, no va a ser confortable. Esa es, y existe. Bueno, esa información nosotros la tenemos y yo no sé si la presenté la vez anterior, pero es la zona de confort que define ASTRAE como instituto para decirlo, pero es como ya una convención en el mundo de aire acondicionado. Cualquier ingeniero mecánico que esté en aire acondicionado te va a decir que esa es la zona de confort. Gracias, Stanley. Y acabo de compartir en el chatbox el link a nuestro canal de YouTube para los que quieran ver la charla pasada, porque me parece que sí lo comentaste. Definitivamente, ¿no? Me ha pasado también que he visto el aire acondicionado en no sé cuántos grados y he dicho, uy, Sí. pero bueno, sí tenía conocimiento de que 24 era 23, 24, 25 máximo, Sí, ya la sí, temperatura digamos. promedio, ¿no? La, Totalmente, totalmente. Eso es típico. No, hay un tema de sensación térmica hasta entre hombres y mujeres, para uno es más confortable uno u otro. Entonces, esta zona de confort define, pues, es la masa, como les digo. O sea, eso, y es un vivo ejemplo. O sea, ya por debajo de 22 se vuelve muy frío para alguien que está en un solo lugar. Así que es una convención, trabajar entre 22 y 26. 24 está bien. Hay algo importante, nada más agregar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el choque térmico y eso enferma a las personas. Si estamos en una zona, y me pasó en El Salvador, en una zona donde la condición ambiental es típico 36 grados y llega a 41. Y cuando llegamos a ver el diseño, era un retrofit igual, una remodelación, no sé, alguien habló de 24 grados y de una vez la gente del centro comercial dijo, ¿qué? No, olvídense, aquí no me hablen por debajo de 26, 28 grados. ¿Y por qué? Porque es que si la gente no entra al centro comercial porque es demasiado frío. Entonces, imagínate lo que es venir de 36, 34 grados a un espacio de 24, 23. Eso lo enferma a uno, le genera
de pulmonía, gripe, un montón de cosas. Entonces, es importante también entender qué pasa en el ambiente. Claro, qué interesante. De hecho, sí, sí me puedo imaginar estar a 41 grados y bajar a 24, por más que sea una temperatura cómoda, el shock térmico de ese cambio de inmediato creo que puede ser bastante intenso, ¿no? Sí, Tengo dos preguntas, bueno, una pregunta más en realidad para hacerte, Stanley, porque ya estamos con el tiempo. Cuando sí. hablaste de los sistemas de BRB4 y hablaste sobre que recomiendas tener un protocolo cerrado, básicamente, que sea la conexión entre los mismos sistemas, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos ponen, si alguien ya tiene algunos de los componentes del sistema que tú mostraste, por ejemplo, el condensador, el control, pero no el resto? ¿Podrían incorporar los componentes del sistema que tú presentaste a lo ya existente o sí tendría que ser todo este protocolo cerrado con sistemas DAI? Ah, ok, ok, entiendo. Nada más, sí, para entender, lo que pasa acá en esto, acá es, ok, lo que pasa es que la comunicación entre el condensador y el controlador de la válvula de expansión, eso es propio, esto debería ser el mismo fabricante o que haya un tercer fabricante que le manufacture a este, pero tienen que mantener esa misma comunicación y eso es un protocolo cerrado. Si alguien quiere conectar una condensadora Daikin a un controlador de X marca, no, eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Esto tiene que estar junto. Ese protocolo de comunicación, aunque sea que le manufacturaron otra marca, tiene que tener el mismo protocolo, si no, este no va a entender. Ya después lo que es comunicación entre condensadoras con un sistema BMS y todo eso, pues eso ya hay emuladores y se pasan a Magnet o Modbus o cualquiera de esas. Pero acá esta comunicación tiene que ser propia, o sea, el del condensador se tiene que mantener. Gracias, Stanley. Y la última consulta y muy corta, nos piden si puedes detenerte un segundo en la diapositiva donde tenías el link al video para que tomen nota, quieren entrar a verlo. Sí, de hecho, eh, está, Ese link, ese, perfecto. Ahí si desean ajá, pueden, bueno, igual esta presentación va a estar colgada en el canal de YouTube, pero si desean pueden tomarle una foto de esa diapositiva, para poder buscar acá luego. está, perdón, disculpen, se llama así, Daikin Ewit 4Z Multipurpose Unit. Entonces acá viene cómo funciona y tal vez nada más para que vean esto. Ok. Lo que pasa típico en un lugar de estos, esto es la carga térmica, ok, y caliente y frío, y eso es una opción que es como muy buena. Aquí no hay de caldera, sino que más bien utilizando un generador contra un Daikin 4Z y ven que es un 32% de ahorro de energía. Entre esta que es muy buena, con una caldera esto sube al 40 o más, ok. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Acá lo dejo que se vea mientras terminamos, mientras cerramos. ¿Ok? Muchísimas gracias, Stanley. Ha sido una excelente presentación, igual que la de la vez pasada, la verdad. Eh, Nada, agradecerte, agradecer a Carlos Castaño, que también está presente, parte del equipo de SAE, ambas empresas miembros de Perú GBC, ambas empresas con nosotros hace ya muchísimos años apoyándonos en esta aventura, esta locura de la construcción sostenible. Quería robarle solo un segundo al final de esta presentación, bueno, no solamente para agradecer a Stanley, pero también para invitarlos este jueves tendremos una charla, mismo horario, diferente aula virtual, sobre la certificación Bono Mi Vivienda Sostenible,
que ahora se llama solo Mi Vivienda Sostenible, de hecho. Así que pueden inscribirnos a educación@perugs.org.p si se quieren inscribir. Y bueno, nada, con eso darle finalización a este webinar. Stanley, nuevamente muchísimas gracias, como siempre, al equipo de SAIC, al equipo de Daikin por su tiempo, disposición. Y no sé si quieres dar alguna palabra final, Stanley, o Carlos, que también estás conectado. Sí, Francesca, muchas gracias por la oportunidad. Reiterar el placer de compartir estos momentos con ustedes y los agremiados. Nada más quedaría decir de que estamos a disposición para apoyarle a cualquier proyecto, llámese nuevo o existente. Es cuestión de que nos contacten. Stanley nos da un apoyo a nivel regional, son 6 oficinas de SAEC, pero tiene la ventaja de ver muchas aplicaciones, muchos mercados y el acompañamiento directo de fábrica. Localmente hay un grupo grande, importante, que podemos levantar información localmente, hacer cálculos localmente, pero siempre el apoyo del corporativo, como es Stanley, es vital. Y no solamente en la parte de HVAC, sino también en la parte de automatización, en la parte hidráulica. Con SAEC hay un portafolio bastante grande de productos, todos respaldados directamente por fábrica, con lo cual a nivel de ingeniería podemos hacer mucho soporte para muchas empresas y muchas aplicaciones. Excelentes, Carlos. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, con eso damos por finalizado el webinar de esta tarde y esperamos nos acompañen también todos para el webinar del jueves. Saludos y damos por finalizada la sesión. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas tardes a todos.